Libro a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol envió, no de hombres ni por ninguna persona, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, a ti, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que estés abandonando tan rápidamente a aquel que te ha llamado por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Que no es realmente el evangelio. Lo que sucede es que algunas personas los están molestando, queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo predicamos un evangelio diferente del que les predicamos, que sea maldito. Como ya hemos dicho, ahora repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que ya habéis recibido, que sea maldito. ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o de Dios? ¿O estoy tratando de complacer a los hombres? Si todavía estuviera buscando complacer a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, quiero que sepan que el evangelio que prediqué no es de origen humano. No lo recibí de ninguna persona ni me fue enseñado, por el contrario, lo recibí de Jesucristo por revelación. ¿Has escuchado cuál fue mi curso de acción en el judaísmo, cómo perseguí violentamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla? En el judaísmo, superé a la mayoría de los judíos de mi edad, y era extremadamente celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios me separó del vientre y me llamó por su gracia. Cuando le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo pudiera proclamarlo entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que ya eran apóstoles antes que yo, sino que de inmediato partí hacia Arabia y regresé de nuevo a Damasco. Después de 3 años, fui a Jerusalén para conocer a Pedro personalmente, y estuve con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. En cuanto a lo que te escribo, afirmo ante Dios que no miento. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia. Yo no era conocido personalmente por las iglesias de Judea que están en Cristo. Solo escucharon decir, el que una vez nos persiguió ahora está proclamando la fe que una vez trató de destruir. Y glorificaron a Dios por mi culpa. Capítulo 2. 14 años después, subí a Jerusalén de nuevo, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Fui allí por una revelación, y puse delante de ellos el evangelio que predico entre los gentiles, pero haciéndolo, en particular, a aquellos que parecían más influyentes, para no correr o haber corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, a pesar de ser griego. Esta pregunta se planteó porque algunos falsos hermanos se han infiltrado en medio de nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. No nos sometimos a ellos ni por un momento, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. En cuanto a aquellos que parecían influyentes, lo que eran entonces no hace ninguna diferencia para mí, Dios no juzga por la apariencia, hombres tan influyentes no me han añadido nada. Por el contrario, reconocieron que se me había confiado la predicación del Evangelio a los incircuncisos, así como a Pedro a los circuncidados. Porque Dios, que obró a través de Pedro como apóstol de los circuncidados, también obró a través de mí hacia los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, tomados como columnas, extendieron su mano derecha hacia mí y Bernabé como signo de comunión. Estuvieron de acuerdo en que debíamos dirigirnos a los gentiles, y ellos a los circuncidados. Solo nos pidieron que recordáramos a los pobres, lo cual me esforcé por hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, lo enfrenté cara a cara por su actitud reprensible. Porque antes de que algunos vinieran de Santiago, él comió con los gentiles.
Pero cuando llegaron, se apartó y se separó de los gentiles, temiendo a los que estaban circuncidados. Los otros judíos también se unieron a él en esta hipocresía, de modo que incluso Bernabé se dejó llevar. Cuando vi que no estaban caminando de acuerdo con la verdad del Evangelio, le declaré a Pedro delante de todos: eres judío, pero vives como gentil y no como judío. Entonces, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros los judíos de nacimiento y no los gentiles pecadores, sabemos que nadie es justificado por la práctica de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, también creemos que Cristo Jesús es justificado por la fe en Cristo, y no por la práctica de la ley, porque por la práctica de la ley nadie será justificado. Sin embargo, si buscamos ser justificados en Cristo, descubrimos que nosotros mismos somos pecadores. ¿Es Cristo entonces el ministro del pecado? De nada. Si reconstruyo lo que destruyo, demuestro que soy un transgresor. Porque por la ley morí a la ley para vivir para Dios. Fui crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, Cristo murió inútilmente. Capítulo 3. Oh tontos Gálatas. ¿Quién los embrujó? ¿No fue ante sus ojos que Jesucristo fue expuesto como crucificado? Me gustaría saber una sola cosa: ¿fue por la práctica de la ley que recibiste el Espíritu, o por la fe en lo que escuchaste? ¿Eres tan necio que, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora quieres perfeccionarte por tu propio esfuerzo? ¿Era inútil sufrir tantas cosas? Si fuera inútil, logra estas cosas el que os da su Espíritu y hace milagros entre vosotros por la práctica de la ley o por la fe con la que habéis recibido la palabra. Considere el ejemplo de Abraham. Él creyó en Dios, y esto le fue acreditado como justicia. Estad seguros, por tanto, de que son los que son de la fe los hijos de Abraham. Previendo las Escrituras que Dios justificaría a los gentiles por la fe, primero anunció las buenas nuevas a Abraham: por medio de ti todas las naciones serán benditas. Así, los que son de la fe son bendecidos junto con Abraham, un hombre de fe. Aquellos que están por la práctica de la ley están bajo una maldición, porque está escrito: maldito todo el que no persiste en hacer todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es evidente que ante Dios nadie es justificado por la ley, porque los justos vivirán por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando se convirtió en una maldición en nuestro lugar, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Esto fue para que en Cristo la bendición de Abraham también pudiera alcanzar a los gentiles, para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hermanos, humanamente hablando, nadie puede anular un testamento después de que ha sido ratificado, ni agregarle nada. Así también se hicieron las promesas a Abraham y a su descendiente. La Escritura no dice, y a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino, a su descendiente, lo que implica que él es uno, es decir, Cristo. Quiero decir esto: la ley, que llegó 430 años después, no anula el pacto previamente establecido por Dios, por lo que invalidará la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se lo dio libremente a Abraham por promesa. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que llegó la semilla a la que se refería la promesa, y fue promulgada a través de ángeles, por la mano de un mediador. Sin embargo, el mediador representa a más de uno, pero Dios es uno. Entonces, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De nada. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera otorgar vida, seguramente la justicia habría venido de la ley.
Pero la Escritura ha encerrado todo bajo pecado para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, pueda ser dada a los que creen. Antes de que llegara esta fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados en ella, hasta que la fe que había de venir fue revelada. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor hasta Cristo, para que pudiéramos ser justificados por la fe. Ahora, sin embargo, habiendo llegado a la fe, ya no estamos bajo el control del tutor. Todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque aquellos que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si eres de Cristo, eres la simiente de Abraham y heredero según la promesa. Capítulo 4. Sin embargo, digo que si bien el heredero es menor de edad, no es de ninguna manera diferente de un esclavo, aunque es dueño de todo. Sin embargo, está sujeto a tutores y administradores hasta el momento determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos más pequeños, fuimos esclavizados a los principios elementales del mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción de niños. Y porque sois niños, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Por lo tanto, ya no eres un esclavo, sino un hijo, y porque eres un hijo, Dios también te ha hecho heredero. Antes, cuando no conocías a Dios, eras esclavo de aquellos que, por naturaleza, no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que están volviendo a esos mismos principios elementales, débiles e impotentes? ¿Quieres ser esclavizado por ellos otra vez? Estás observando días, meses, ocasiones y años especiales. Me temo que mis esfuerzos por ti han sido inútiles. Os ruego, hermanos, que lleguéis a ser como yo, porque yo he llegado a ser como vosotros. De ninguna manera me has ofendido. Como saben, fue a causa de una enfermedad que les prediqué el Evangelio por primera vez. Aunque mi enfermedad fue una prueba para ti, no me trataste con desprecio o desdén, por el contrario, me recibiste como si fuera un ángel de Dios, como Cristo Jesús mismo. ¿Qué pasó con tu alegría? Estoy seguro de que si fuera posible, habrías sacado tus propios ojos para dármelos. ¿Me he convertido en tu enemigo diciéndote la verdad? Aquellos que hacen tal esfuerzo para complacerte no actúan bien, sino que quieren aislarte para que tú también muestres celo por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien, y no solo cuando estoy presente. Hijos míos, nuevamente estoy sufriendo dolores de parto por causa de ustedes, hasta que Cristo se forme en ustedes. Me gustaría estar con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Dime, ¿tú que quieres estar bajo la ley, no escuchas la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno del esclavo y el otro del libre. El hijo del esclavo nació naturalmente, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa. Esto se usa aquí como ilustración. Estas mujeres representan dos alianzas. Un pacto procede del monte Sinaí y engendra niños en la esclavitud, esto es Agar. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, que está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. Porque está escrito: alégrate, oh estéril, tú que nunca has tenido un hijo, grita de alegría, tú que nunca has estado en trabajo de parto, porque son más los hijos de la mujer abandonada que los de la que tiene marido. Ustedes, hermanos, son hijos de la promesa, como Isaac. En ese momento, el niño nacido naturalmente perseguía al niño nacido según el Espíritu. Lo mismo es cierto ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Envía a la esclava y a su hijo, porque el hijo del esclavo nunca será heredero con el hijo de los libres.
Por lo tanto, hermanos, no somos hijos del esclavo, sino del libre. Capítulo 5. Fue por la libertad que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, estad firmes y no os dejéis someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Escuchad bien lo que yo, Pablo, os digo: si os dejáis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. Una vez más declaro a todo hombre que se deja circuncidar que está obligado a guardar toda la ley. Vosotros, que buscáis ser justificados por la ley, os habéis separado de Cristo, habéis caído de la gracia. Porque es por medio del Espíritu que esperamos por fe la justicia que es nuestra esperanza. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen efecto alguno, sino más bien la fe que obra por amor. Estabas corriendo bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo la verdad? Tal persuasión no viene de quien los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Estoy convencido en el Señor de que no pensarás lo contrario. El que los perturba, quien quiera que sea, sufrirá condenación. Hermanos, si todavía estoy predicando la circuncisión, ¿por qué sigo siendo perseguido? En este caso, el escándalo de la cruz fue eliminado. En cuanto a aquellos que los molestan, si tan solo se castraran a sí mismos. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Pero no uses la libertad para dar ocasión a la voluntad de la carne, más bien, sírvanse unos a otros a través del amor. Toda la ley se resume en un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado de no destruirse unos a otros. Por eso digo, vivid por el Espíritu, y de ninguna manera satisfarán los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu, lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, así que no haces lo que quieres. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora las obras de la carne son manifiestas: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, ira, egoísmo, disensiones, facciones y envidia, embriaguez, y cosas por el estilo. Les advierto, como les he advertido antes, que aquellos que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. No seamos presuntuosos, burlándonos unos de otros y celosos el uno del otro. Capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con mansedumbre. Pero que cada uno tenga cuidado de no ser tentado tampoco. Llevad las pesadas cargas unos a los otros y así cumplid la ley de Cristo. Si uno se considera a sí mismo como algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examina sus propios actos, y entonces puede estar orgulloso de sí mismo, sin compararse con nadie, porque cada uno debe llevar su propia carga. Lo que se instruye en la palabra comparte todas las cosas buenas con aquellos que te instruyen. No os dejéis engañar, Dios no es burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, también cosechará. El que siembra para su carne cosechará destrucción de la carne, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de fe. Mira en qué letras grandes te escribo de mi puño y letra.
aquellos que desean causar una buena impresión exteriormente tratando de obligarlos a ser circuncidados, actúan de esta manera solo para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Ni siquiera aquellos que están circuncidados guardan la ley, ellos quieren, sin embargo, que seas circuncidado para gloriarte en tu cuerpo. En cuanto a mí, que nunca me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo fue crucificado para mí, y yo para el mundo. No tiene sentido ser circuncidado o no. Lo que importa es ser una nueva creación. La paz y la misericordia sean con todos los que andan según esta regla, y también con el Israel de Dios. Sin más, que nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu. Amén.